Estados Unidos tenemos que recordar que se fundó como parte de un colonialismo de población. En el siglo XVII, que fue cuando Estados Unidos, alrededor de 1618, 19, 20, que llegan los peregrinos, fue un proceso de colonialismo de población. Hay dos tipos de colonialismo, el de población y el de explotación. Analíticamente hacemos esa distinción. El de explotación, el colonizador tiene interés en esclavizar o explotar o superexplotar la mano de obra de los colonizados. En el colonialismo de población o de asentamiento, lo que quiere el colonizador es quedarse con las tierras y con los recursos, con las viviendas de los colonizados, y traer su familia a ocupar el territorio. Eh, Son dos tipos de colonialismo que en muchos lugares coexisten, donde existen ambos tipos de colonialismo, eh, pero tienen características un poco distintas. El colonialismo de explotación es un colonialismo que en práctica es una forma de genocidio lento, es decir, la superexplotación de los pueblos va llevando poco a poco a la exterminación de esos pueblos, pero el interés inicial del colonizador no es tanto exterminar como superexplotar a la población. En cambio, el colonialismo de población, de asentamiento, el colonizador, como tiene interés en quedarse con las tierras, con las viviendas, con los recursos y ocupar el territorio, poblarlo con sus familias y su raza superior, entre comillas, este, eso está fuertemente asociado con genocidio, porque el colonialismo de población eh, es un colonialismo que no le interesa la vida del colonizado, sino que lo que quiere es limpiar étnicamente el territorio, sacarlos del territorio. La única manera de hacer eso es por métodos violentos. Por eso hay una fuerte correlación entre colonialismo de asentamiento o de población y genocidio. Donde quiera que hay colonialismo de asentamiento de población, hay genocidio. Eso es sin excepción. Lo podemos ver en la colonización británica de Norteamérica, lo podemos ver en la colonización eh, en África, en Sudáfrica, en Zimbabue, de holandeses, de británicos, de alemanes. Podemos verlo también en América del Sur, eh, con el colonialismo de población, eh, trayendo grandes cantidades de poblaciones europeas para reemplazar a las poblaciones originarias del territorio y los sustituyendo y los exterminando poco a poco, a través de un proceso violento. En Argentina, por ejemplo, había un deporte que se llamaba caza de indios en el siglo XIX. Y la caza de indios no era otra cosa que ir a cazar indios como se cazan aves, como se cazan liebres. Pues cazar indios era un deporte, irlos a matar. Entonces, había expediciones para exterminar los indígenas del territorio. Entonces, hay colonialismo de población en diferentes partes del mundo. eh, y es muy violento porque el interés es ocupar las tierras por parte de los colonizadores y sacar del territorio a los colonizados. Y la única manera de hacer eso es violentamente. Y esa violencia lleva al exterminio de esas poblaciones. Buscan exterminar las poblaciones. Estados Unidos se fundó así, es un país fundado en genocidio, en la exterminación de los pueblos originarios del territorio, ocupados por, en un primer momento, ingleses y luego europeos de diferentes orígenes. Pero la expansión hacia el oeste, ¿no?, que se ve en las películas de cowboy, es una expansión colonialista de población. Y fíjense cómo en Hollywood se presenta el mundo al revés. En Hollywood se presentan a los indígenas como los violentos y los cowboys, que eran los colonizadores violentos que venían a sacarlos del territorio y exterminarlos, como los buenos de la película, ¿no? Entonces los indígenas, que lo que estaban era defendiéndose, en las películas de Hollywood aparecen como los violentos, como los agresores. Y eso está pasando no solamente en las películas de Hollywood, está pasando en la prensa hoy.
en Palestina, porque el Estado de Israel se funda en el mismo principio de colonialismo de población que se funda a los Estados Unidos. El Estado de Israel se fundó igualmente con un genocidio que los palestinos llaman la Nakba, la catástrofe. En el año 47, 48, mataron a casi 1 millón de palestinos para ocupar el territorio, quedarse con el territorio y luego llamar a la independencia del Estado de Israel y pedir en las Naciones Unidas reconocimiento. Y eso se hizo con un genocidio, con una práctica de limpieza étnica, que ya para después de la Segunda Guerra Mundial, ya para esos años del 47-48, en la ley internacional era reconocido como la limpieza étnica como una forma de genocidio. O sea que eso está allí desde el principio. Y sin embargo, pues los han estado apoyando todo este tiempo, todas estas décadas. Y claro, eso no empezó ahí, empezó mucho antes, porque recordemos que el genocidio en Palestina empieza con el imperialismo británico, cuando el imperialismo británico toma posesión de Palestina, cuando la caída de los otomanos y los franceses y los británicos dividiéndose todo el territorio otomano entre ellos, le tocó a Inglaterra a Palestina y ellos se quedan con el territorio y lo primero que hacen es pasar un decreto que es el decreto de Balfour, la declaración de Balfour, que era un político británico que llamó a ocupar el territorio palestino con poblaciones de judíos europeos y exportar judíos europeos a Palestina para practicar colonialismo de asentamiento, es decir, que esas poblaciones vayan sustituyendo, exterminando, eliminando a las poblaciones originarias, poblaciones nativas del territorio, en este caso eran palestinos que eran judíos, musulmanes y cristianos. O sea, esto hay que decirlo, porque el problema en Palestina no es un problema religioso como nos tratan de vender, ni es un problema de que los árabes sean antisemitas, eso es una gran mentira. Los árabes históricamente, la civilización árabo-musulmana siempre fue muy solidaria con los judíos que fueron expulsados por la fuerza de Europa, por los pogroms y las matanzas de la cristiandad, las persecuciones que hubo contra los judíos por siglos, hasta la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, que buscó la exterminación de los judíos. Eso estaba allí desde por siglos pasando. ¿Y a dónde escapaban? A territorios musulmanes, árabo-musulmanes. Y eran los árabo-musulmanes los que los recibían con hospitalidad, con solidaridad, con los brazos abiertos. Y reconocía sus derechos, reconocía su derecho también a tener una religión distinta, como el judaísmo, a tener sus sinagogas, sus instituciones. O sea, bajo la civilización musulmana no había ningún problema entre judíos y musulmanes. Esto es un invento contemporáneo. Esto es una cosa que el sionismo, porque hay sionismo judío, pero también hay sionismo cristiano, no olvidemos de eso. Son fundamentalistas cristianos, protestantes de origen británico y estadounidense, los que llevan esta política de genocidio en el territorio palestino, de apoyo a ese genocidio, de la ocupación de judíos europeos sobre ese territorio, y que tiene como objetivo no solamente tener un bastión allí de occidentales, en este caso de judíos europeos, ocupando el territorio, sino también como un Estado que va a ser una especie de perro guardián de los intereses de Occidente en el mundo árabo-musulmán, que es muy rico, como sabemos, en petróleo y en recursos naturales. Es un lugar estratégico para Occidente. Entonces, el policía de la región, pues, es Israel, el Estado de Israel. Entonces, en la División Internacional del Trabajo, Israel ocupa el lugar de lugarteniente, policía o agencia de inteligencia al servicio de los imperialismos occidentales. Por eso esa alianza tan fuerte. Entonces, el problema en Palestina no es un problema religioso, es un problema de colonialismo, racismo, ¿no? De un pueblo contra otro. O sea, en este caso, los judíos europeos que vinieron a ocupar las tierras. Si usted mira los nombres de todos los grandes líderes de Israel, son todos judíos europeos. Son todos, no son ni siquiera nacidos ahí. Y sin embargo, un palestino nacido ahí ha sido expulsado de su tierra y luego no puede volver a sus tierras. Eso es una cosa inverosímil.
Y este proyecto no es otra cosa, pues, la repetición de lo que hemos visto en otros momentos de la historia con este tipo de colonialismo de asentamiento de población, donde van en un proceso sistemático de exterminación de los pueblos originarios para los colonizadores, en este caso europeos, ocupar el territorio. En este caso de Israel, estamos hablando de judíos europeos. Entonces, por eso Estados Unidos e Israel, como tienen un origen común, pues el ocultamiento de ese genocidio en los Estados Unidos, hay un ocultamiento sistemático de la fundación del Estado de los Estados Unidos, cómo se fundó. Y eso se fundó a través de genocidio sobre los pueblos originarios. Entonces, ese Estado tiene un ocultamiento en la memoria de los estadounidenses sobre cómo se fundó ese país y sobre la sangre de pueblos originarios. Eso, vamos, no es algo que esté conscientemente planteado públicamente, sino que es algo que siempre oculta. Y eso pasa al mismo tiempo con el Estado de Israel, que intenta siempre ponerse como víctima en las películas de Hollywood, de los cowboys. Los cowboys son las víctimas y los indígenas que se están defendiendo de que los maten o de que les quiten el territorio son los que aparecen como los malos. Y eso mismo está pasando con el Estado de Israel. Siempre ellos se representan como víctimas. Y lo mismo Estados Unidos en su proyecto de expansión colonial en el territorio de Norteamérica, se representaba siempre como víctima. Entonces, los pueblos originarios siempre son los malos, los violentos. Y eso lo vemos repetir en la prensa. Esa narrativa está ahí desde el siglo XVI. O sea, eso está ahí, vamos, de que los sujetos colonizados son los violentos y de que los colonizadores son los que vienen a salvarlos, los que vienen a una misión civilizadora, los que vienen a traer educación, ciencia. Esta gran mentira, porque los pueblos originarios, lo tenemos que decir, en aquella época estaban mucho más avanzados en términos científicos, tecnológicos, en muchos sentidos. Las civilizaciones de los pueblos originarios en las Américas estaban mucho más avanzados de lo que era Europa en esa época. Uno dice eso y la gente salta de la silla porque no lo pueden creer, pero eso es así. Tenemos grandes civilizaciones destruidas por la colonización europea, que eran civilizaciones, pero de lejos, muchísimo más avanzadas en ingeniería, en tecnología, en medicina, en conocimiento astronómico, nos podemos ir por todos los renglones de la ciencia y eran civilizaciones mucho más avanzadas que la Europa oscurantista de la cristiandad del siglo XV, XVI, XVII hasta el XVIII. Entonces, lo que hicieron fue destruirlo, pauperizarlos, esclavizarlos, superexplotarlos, exterminarlos. Y por eso hay una complicidad en el proyecto entre el Estado imperialista estadounidense y el Estado de Israel, porque tienen los mismos orígenes genocidas. Pero al mismo tiempo, Israel cumple un rol de policía de la región para el imperialismo estadounidense. Israel provee el aparato de inteligencia del Mossad, que hace hace trabajo sucio al servicio de los imperialismos occidentales, sobre todo Estados Unidos. Entonces, hay una gran dependencia de los imperialismos occidentales sobre Israel en el plano de la inteligencia de Estado, de los servicios de inteligencia, de información, de infiltración sobre el mundo, diferentes lugares del mundo, pero sobre todo sobre el mundo árabo-musulmán. Entonces, eso hace que haya también una complicidad muy fuerte de apoyo mutuo. Y por otro lado, tenemos el lobby de Israel en los Estados Unidos, que recibe cantidades de dinero en miles de millones del Estado norteamericano, porque lo que hace Israel es que agarra todos los miles de millones que el Estado americano da en ayuda exterior al Estado de Israel. El Estado de Israel asigna una cantidad de esos miles de millones a el lobby de Israel en Washington, que permite que ellos puedan comprar, literalmente comprar a los senadores y los representantes en el Congreso americano.
comprarlos con dinero. Eso es así. Y lo digo porque esto es información pública. Yo no estoy diciendo nada que sea secreto. Es información pública del dinero que pasa el IPAC, que es el nombre que tiene este lobby de los israelíes en el Congreso americano, el dinero que le pasa a cada senador en sus campañas electorales. Y cuando un senador se sale de camino o un representante se sale de camino, allí va en las próximas elecciones IPAC y pone millones de dólares en un candidato opositor para que le gane las elecciones. Pero pone una cantidad millonaria de dinero para poder desbancar al senador o representante en el Congreso que no se alineó con la política sionista. Entonces hay un chantaje institucional. O tú te alineas o te sacamos de tu silla. Entonces, así es como funciona eso. Entonces, es muy evidente y obvio, porque en Estados Unidos, al contrario a otros países del mundo, en otros países del mundo, ninguna empresa, ningún lobby puede pasar dinero a un representante político en un parlamento, porque es corrupción. Te acusan de corrupción. O sea, no puede venir un país o una empresa a pasarle dinero a un senador, a un representante, un legislador, en una asamblea nacional, en un parlamento nacional, porque la ley está penalizado como corrupción. En los Estados Unidos eso es legal. Que una empresa o que una institución de cualquier tipo, entre ellos un lobby, pase dinero a senadores, a políticos en el Congreso para ciertas políticas, para que ciertas políticas se aprueben allí, es completamente legal. Así es como funciona el Congreso de Estados Unidos, con pura corrupción. O sea, es una plutocracia, no es una democracia, es la democracia de los ricos. El que tiene dinero paga y logra que sus políticas sean aprobadas en el Congreso de Estados Unidos. El que no tiene dinero, pues punto, no tiene manera de imponer nada. Entonces, eso hace que entonces el lobby israelí tenga también mucha cancha porque recibe el dinero que financia el lobby israelí es el mismo dinero que manda Estados Unidos a Israel como política de ayuda exterior. Entonces, ese dinero de Israel pasa una cantidad a ese lobby para garantizar que las políticas de Israel queden mayoritariamente aprobadas en el Congreso americano. Y el chantaje es que el que no se alinee, nos vemos en las próximas elecciones. Ahí te vamos a poner un candidato con un presupuesto 100 veces más grande que el que tú tienes a ganarte las elecciones. Y eso lo hacen sistemáticamente. O sea, hay varios ejemplos de eso. Y es como un ejemplo. Y por eso los senadores y los congresistas se asustan de irse contra la política oficial sionista, porque hacer eso significa ponerse en peligro su silla. ¿Ves? Entonces, eso es lo que ocurre en los Estados Unidos. Por un lado, resumo, la complicidad de haberse fundado de la misma manera, un genocidio contra pueblos originarios, en el caso de Estados Unidos contra los indígenas que ocupaban el territorio, en el caso de Israel contra los palestinos, que eran los pueblos originarios de ese territorio. Luego, la complicidad en términos de el rol que juega Israel como policía al servicio de los imperios occidentales y sobre todo de Estados Unidos. Y número tres, el lobby de Israel en el Congreso americano. Esas tres cosas son las cosas que son centrales al consentimiento del Estado americano en las políticas sionistas en Palestina. Y por eso el sionismo tiene un apoyo muy fuerte institucional, porque hace un servicio muy importante al Pentágono, a la CIA, a las agencias de inteligencia del Estado, porque ideológicamente comparten el proyecto de colonialismo de población, de genocidio contra pueblos originarios, que así fue como se fundó Estados Unidos, así se fundó Israel, y además está el tema del lobby israelí, que funciona con todas las de la ley allí y le paga directamente a los senadores, les da dinero para sus campañas electorales e incluso para lo que sea, con tal de que apoyen las políticas sionistas. Entonces está todo el mundo allí comprado. De hecho, hay algo que me enteré hace poco, que es que ese lobby tiene una persona
para cada senador y para cada representante. Cada senador en el Senado y cada representante en el House of Representatives de los Estados Unidos. Hay una persona del lobby sionista que está al lado de cada uno de ellos, hablando con ellos, conversando con ellos, continuamente vigilándolos, demandándoles que tienen que votar así o asado para determinadas políticas. O sea, tienen una persona sin nada por cada... ¿Tú te imaginas cuánto dinero tiene ese lobby para hacer eso? Para tener en un congreso entre senadores y congresistas hay más de 500 y tienen uno por persona. Y entre los senadores se hacen hasta bromas sobre estos individuos que los fiscalizan, pero se hacen bromas en secreto y con miedo a decirlo públicamente, porque el chantaje es que si tú no te alineas, te sacan de ahí, de la silla, porque te ponen en las próximas elecciones, ponen un candidato que te va a ganar las elecciones, porque tiene un presupuesto millonario mucho más grande que el que tú tienes. Entonces, así es como funciona. Aquí están los mecanismos que hacen que el planeta entero se sorprenda de cómo el lobby sionista tiene tanto poder en Estados Unidos. Y por el otro lado tiene el capital. Y aquí tienes otro elemento que también es fundamental mencionarlo, y es que el capital financiero, sobre todo el capital de Davos, ese capital que está hablando de un nuevo reinicio, de New Reset, que están planteándose cosas como eliminar la población del mundo en 6.000 millones, que se están planteando distopías, ¿no? Para ellos sobrevivir ante el colapso civilizatorio del sistema capitalista moderno occidental. Entonces se están preparando para ellos quedar arriba, para ellos no colapsar con el sistema y crear un nuevo sistema histórico peor que este. Alguna gente le llama tecnofeudalismo a eso. No me voy a meter en ese debate, simplemente mencionar que hay una parte del capital financiero internacional que está en la cama con los sionistas, porque los sionistas, el genocidio sobre los palestinos es un laboratorio de las tecnologías de guerra, las tecnologías de inteligencia y las nuevas tecnologías de exterminio de poblaciones. Entonces el capital, hay una facción poderosa de Davos, del capital financiero internacional, que está trabajando con los sionistas, y cada vez que hay guerra contra los palestinos, que estalle una guerra así abierta entre palestinos e israelíes, los palestinos se convierten en los conejillos de India del laboratorio de las nuevas tecnologías que están desarrollando esta gente. Entonces, por eso también ahí hay otra complicidad. Fíjate que están usando tecnología de inteligencia artificial en el genocidio de palestinos en Gaza. No sé si han visto estas noticias, pero están usando inteligencia artificial para hacer lo que ya se llaman carpet bombing. Carpet bombing es como, en español sería como el bombardeo de alfombra, o sea, que van cada esquinita, o sea, no dejan pasar un centímetro. Entonces, eso lo están ahora monitoreando con inteligencia artificial. Y entonces tienen nuevas tecnologías implementando como tecnologías de exterminio de poblaciones. Entonces, esto es otro elemento también que creo que es fundamental para también entender las complicidades de Wall Street, que por un lado, muchos son judíos sionistas. En Wall Street hay una cantidad muy fuerte de judíos sionistas, pero también hay en Wall Street sectores que no son judíos, que son cristianos, que son de otros orígenes, pero igual son sionistas porque hay unas complicidades también en el tipo de tecnologías de guerra que ellos desarrollan en el laboratorio de exterminio de los palestinos. O sea, es un lugar de experimentación, como el nazismo hacía en los campos de concentración, que experimentaban con seres humanos en tecnologías de medicina, en todo tipo de cosas. Pues eso pasa en Palestina también hoy. Es un campo de exterminio donde se practican las nuevas tecnologías de guerra y de inteligencia. No pueden darse el lujo de que la opinión pública en los Estados Unidos se vuelque contra Israel. ¿Por qué? Porque eso pondría en peligro la ayuda que recibe Israel de los Estados Unidos, la ayuda exterior en miles de millones
de dólares al año que transfiere el Estado americano en llamada Foreign Aid, se llama en inglés, del Departamento de Estado americano a el Estado sionista. Lo mismo en la ayuda militar. Hay miles de millones en ayuda militar que le pasa Estados Unidos a Israel. Lo hemos visto ahora en el genocidio palestino, que cada ciertos meses pasan miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel. Cada ciertos meses. Israel no puede vivir sin los Estados Unidos. Israel no sobrevive sin los Estados Unidos. Entonces, tienen que mantener la opinión pública de los Estados Unidos totalmente reprimida, totalmente, no pueden dejar pasar una, tienen que intervenir en el primer momento que hay una disidencia, intervenir, aunque sea la cosa más insignificante. Te hago una anécdota. En la universidad, en mi universidad, la Universidad de California en Berkeley, hubo un consejo estudiantil que pasó una resolución apoyando el BDS, el boicot y divestment, o sea, desinversiones a Israel. Bien, hacer un boicot apoyando de que el dinero de la universidad se desinvierta de empresas o de inversiones en Israel. Eso es un voto simbólico, eso no tiene ningún efecto, porque es el Consejo Estudiantil, no tiene ningún poder sobre las autoridades de la Universidad de California a nivel estatal del estado de California. No tiene ninguna relevancia, ningún poder. Pues me puedes creer que ese lobby en Washington ha pasado una cantidad de miles de millones de dólares a una candidatura en las próximas elecciones estudiantiles a un grupo de estudiantes sionistas para que ganen las elecciones y revocar todas las resoluciones de ese consejo estudiantil. Y eso fue lo que hicieron. Pasaron millones de dólares, revocaron el consejo estudiantil que había pasado las resoluciones y pusieron un nuevo consejo estudiantil sionista para revocar todo lo que se aprobó por los estudiantes. Imagínate, eso es el consejo estudiantil de la universidad, cuyo voto es simbólico, que no tiene mucho que, pero no dejan pasar una. Por eso es sistemático la intervención sionista en Estados Unidos, la represión, la censura. Es impresionante. Bueno, al punto de incluso violar la Constitución americana, porque incluso en estados en los Estados Unidos, para tú obtener un empleo público en el estado de Texas, por ejemplo, tú tienes que firmar un papel que dice que tú no puedes decir ni hacer nada contra el Estado de Israel, que tú no puedes apoyar la campaña de boicot, ni puedes apoyar, o sea, están violando hasta cuestiones como libertad de expresión, que es una cosa elemental de la Constitución americana, están violándola. Hay más de la mitad de los estados han pasado resoluciones diciendo que criticar al Estado de Israel es antisemitismo, un chantaje increíble, porque desde cuándo criticar un Estado te hace anti la población que representa ese Estado. ¿Desde cuándo criticar el Estado mexicano te hace anti-mexicano? ¿Desde cuándo criticar al Estado americano te hace anti-americano? ¿Desde cuándo criticar al Estado canadiense te hace anticanadiense? Eso es un chantaje barato que hace los sionistas para chantajear a la gente que intenta criticar al Estado de Israel. Te acusan de antisemita. O sea, ¿desde cuándo criticar un Estado te hace ser una persona con prejuicio contra el pueblo que supuestamente representa ese Estado? ¿Bien? Cuando realmente ese Estado no representa a los judíos del mundo. Eso es otra gran falacia, otra gran mentira. Pero ellos se ponen en la posición de ser disque los representantes de los judíos del mundo y en realidad lo que están haciendo es, es un Estado fascista, es un Estado genocida, es un Estado que no debe existir. Ese Estado no debe existir, porque un Estado cuyo concepto es de que solamente los judíos pueden tener derecho y el que no sea judío no tiene derecho, son ciudadanos de segunda y tercera clase y están sujetos al exterminio. Un Estado así no debe existir en el mundo contemporáneo. Eso existió en la época colonial. Eso existió en la República, ocurrió en la República Latinoamericana del siglo XIX, de los blancos criollos usando ese modelo para exterminar a los pueblos originarios. Pero eso está, vamos, en el pasado de la historia está requete criticado y sin embargo tenemos ese Estado de Israel haciéndolo de una manera descarada en el siglo XXI. Descarada. Estamos viendo un genocidio en vivo y a todo color. Esto que estamos viendo es lo que si hubiera habido
iPhone, teléfonos celulares, y si hubiera habido Internet y todo esto en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, hubiéramos visto todos estos genocidios, los hubiéramos visto en diferentes partes del mundo. Este tipo de matanza. Pero hoy la estamos viendo a vivo y en vivo a todo color por estas nuevas tecnologías que permiten ahora ver en vivo estas cosas y es como si nada, o sea, es que no es que ni se esconden, vamos, es que no tienen pretensión ni de esconderse, o sea, lo hacen y luego tienen el descaro de decir que no, que eso no es lo que están haciendo, que tú estás mintiendo, que tú no, o sea, que tú no tienes derecho a criticar a Israel porque si no tú eres antisemita, o sea, vamos, es una cosa que es insostenible. Es insostenible. Y lo que está pasando en el mundo es que la gente está abriendo los ojos y se está dando cuenta de todas las mentiras que no solamente hace el Estado de Israel, sino que hace el Estado imperialista norteamericano y los Estados imperialistas europeos. Ahora, la gente abre los ojos ahora a ver la complicidad de todos esos estados con el genocidio en Palestina. Cómo esto de derechos humanos es bla, bla, bla. Es una gran mentira, una gran demagogia que usan cuando les conviene y cuando no les conviene, entonces miran para otro lado. Entonces es un doble rasero, un doble estándar lo que tenemos cuando vemos esta situación en Palestina de genocidio sistemático de un pueblo. Imponen una definición de criticar el Estado de Israel, que es antisemita, y con esta definición, entonces, no es posible discutir ni científicamente, ni de manera, en las ciencias sociales, por ejemplo, de manera profunda lo que está pasando en Palestina. Es una manera de censurar y es una manera impresionante porque te acusan de racismo. O sea, incluso pueden acudir a las cortes con las nuevas leyes que han pasado en diferentes estados de los Estados Unidos. Pueden acudir a las cortes a procesar un profesor, a procesar una persona que esté criticando al Estado de Israel públicamente. Entonces, eso es una violación a las leyes constitucionales del país. Porque en Estados Unidos, al menos formalmente, está la libertad de expresión y está la libertad académica de los profesores en el aula. Todo eso se está violando abiertamente, está creando un ambiente fascista. Por eso Israel apoya a la extrema derecha en todas partes. No sé si ustedes han visto lo que ha pasado en Inglaterra en las últimas semanas, que es una especie de guerra civil, donde tiene fascistas en las calles atacando a las poblaciones migrantes, a las poblaciones de minorías inferiorizadas racialmente y todo eso. Esos grupos están financiados por el Estado de Israel. Ellos apoyan la extrema derecha porque ellos necesitan islamofobia para que las poblaciones compartan con los israelíes el racismo contra los musulmanes y la sospecha contra los musulmanes como terroristas y todo esto. Entonces, por eso ellos financian las extremas derechas del mundo. O sea, el Estado de Israel es una fuente de financiamiento de la extrema derecha a nivel mundial, no es una cosa regional o aquí, es en el mundo entero, porque ellos necesitan tener a la opinión pública del mundo contra los pueblos árabo-musulmanes, porque así es la retórica de ellos de decir que los palestinos son terroristas, son violentos, que son terroristas islámicos y todo esto, funciona en el imaginario, en la ideología de la gente en todos lados. Entonces, para tener consentimiento a las barbaridades que ellos hacen allí. Entonces, es parte del juego político del sionismo apoyar movimientos de extrema derecha islamófobos, porque generan entonces un consentimiento en la opinión pública a tener una visión discriminatoria contra los árabes musulmanes. Entonces, es parte de la complicidad que intenta hacer Israel con diferentes pueblos en el mundo para que sus gobiernos apoyen las políticas que ellos llevan a cabo en esa región del mundo. Ay, Ramón, muchas gracias, de verdad. Vamos a tener que editar un poco el video por la longitud, Bueno, y podríamos seguir hablando, pero bueno, no queremos abusar de tu tiempo ni del de Clara tampoco, pero sí fue muy interesante todo cómo no. lo que nos has Aquí estamos a contado. las Muchas órdenes. gracias. Gracias a ti, Andrea, por la invitación. No, Espero no, que a ti, Ramón. espero que ahora le esté
¿cómo se dice? Guardando el video. Que no vaya a ser que... No, no, por eso era importante ver a Clara, porque ella tiene ella es buena con la tecnología y con todo esto, Pero que lo guarda los guarde, porque si videos. no, Sí, lo sí, sí. apagamos y cerramos esto y se pierde, ¿entiendes? No, 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 Clara es la experta. Por eso Bueno, nos juntamos las dos, está porque bien. entre las dos Somos garantizamos que todo salga muy bien.